Buenas noches, mis queridos amigos. Como todos los lunes a las 8 de la noche, Urantia Televisión y Radio Internacional Urantia están presentando el programa Destellos. Esta vez con un tema que nos provoca muchas preguntas. El tema de hoy se va a titular, o mejor dicho, se titula En busca de Dios o cómo buscar a Dios. Es algo que nos preocupa a todos, por lo menos los que nos hemos interesado en la vía espiritual. Este tema ha sido tocado por muchos autores, ha sido tocado por la filosofía y seguimos buscando respuestas. Parece de que se comprueba el hecho de que no todas las respuestas son adecuadas para cada uno de nosotros. Siempre queremos saber más sobre este tema y lo hemos titulado así, En busca de Dios, porque es lo que nuestra alma anhela inconsciente o conscientemente y lo que nuestra mente trata de discernir. Buscar a Dios es como parte de nuestro ser, una necesidad interna que todos tenemos. Y nos entra la duda, ¿cómo buscarlo? ¿O cómo encontrarlo? ¿O qué pasa en ese trayecto de búsqueda? Bueno, empecemos entonces un poco hablando sobre el tema de buscar o en busca de Dios. En busca de Dios. Lo primero que se nos ocurre son algunas preguntas. Estamos abarrotados de preguntas. Y algunas de las preguntas más comunes o que más nos interesan son, por ejemplo, ¿existe Dios? ¿O es una creación de nuestra mente? ¿Existe realmente Dios? Esa es la pregunta, la primera pregunta que nos hacemos cuando empezamos un camino espiritual. Porque queremos tener la certeza de que vamos hacia algo, que vamos a lograr una meta. Y nos preguntamos, ¿existe Dios? Otra pregunta es, ¿dónde está Dios? Pues depende de la idea que tengamos de Dios, ¿no? Si la idea que nos han inculcado es de una persona, pues queremos buscarle un lugar. Y en todas las religiones se hablan de lugares especiales para Dios. En la religión cristiana, en la religión católica, se nos habla del paraíso. Ahí está Dios. ¿Cómo nos imaginamos a Dios? Depende de nuestra educación y de nuestra cultura. Podemos imaginarlo como un viejito de barbas, o podemos imaginarlo joven, o como lo muestran algunos iconos de los ortodoxos, que son muy lindos, por cierto, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se miran prácticamente iguales y jóvenes y relucientes. Todas esas preguntas nos llenan nuestra mente. Otra pregunta podría ser, ¿quiénes buscan a Dios? Hay muchas personas que dicen, yo no necesito a Dios, estoy bien como estoy, o lo que logro es por mi propio esfuerzo. ¿Quién necesita a Dios? Pero cuando uno está pasando una situación que lo hace reflexionar y profundizar, esta pregunta toma sentido. ¿Quiénes buscan a Dios? Los que lo necesitan, los que lo reconocen. Y esto viene siendo
el final, o mejor dicho, el final de un proceso, pero el principio de otro proceso. Otra pregunta, ¿por qué es importante buscar a Dios? Aquí influye mucho nuestra educación y nuestra cultura. ¿Por qué es importante buscar a Dios? Porque necesito salvarme, porque necesito pedirle perdón, porque necesito que Él me conceda lo que le estoy pidiendo, porque tengo muchas necesidades y quiero que Él las cubra, porque reconozco dentro de todo que es un ser muy poderoso. Otra pregunta más. ¿Se puede probar que Dios existe? Esta es una pregunta de mucho, que se le puede dar mucho pensamiento. ¿Se puede probar que Dios existe? Depende, depende de la validez de las pruebas que te presenten. Porque a veces te presentan, o mejor dicho, se te muestra naturalmente una prueba como la solución de una situación donde la capacidad humana no puede ser que lo haya resuelto. Lo puedes notar en la naturaleza, en la vida misma, porque ¿de dónde viene mi vida? O sea, tiene que ser de un ser superior. Yo no nací por algo espontáneo o por un azar del destino, como dicen. Hay mucha tela que cortar en todas estas preguntas. Otra pregunta, ¿quién creó a Dios? ¿Lo creó el hombre? ¿Existe Dios porque existe el hombre? ¿O existe el hombre porque existe Dios? Son preguntas de mucha reflexión y podemos continuar todavía ya cuando reconocemos esa necesidad, esa búsqueda que queremos emprender. Nos pueden surgir muchas preguntas más. Por ejemplo, ¿qué pasa si estoy buscando a Dios? Lo voy a encontrar en su buen momento, por decir algo así. Va a estar contento conmigo, me va a tratar bien, me va a tratar amorosamente, o lo voy a encontrar en un momento que, ay, me va a estar fiscalizando mis actos. Y entonces va a ser un Dios enojado, un Dios que me va a castigar. ¿Qué pasa si estoy buscando a Dios? ¿Qué circunstancias voy a estar viviendo en esos momentos? ¿Cómo encuentro a Dios? Si lo estoy buscando, ¿dónde empiezo a buscarlo? ¿En una iglesia? ¿En un grupo? ¿En una comunidad? ¿Me voy así como los ermitaños? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Cómo lo encuentro? ¿A dónde? ¿Cómo encuentro a Dios? ¿Y qué pasa si hay muchas maneras y motivos para buscar a Dios, así como hay buscadores? La verdad es una cantidad de preguntas impresionantes que nos podemos hacer. Y como le dije, algunas de estas que ya es cuando queremos entrar en ese camino de Dios, son las que les acabo de decir. ¿Qué pasa si estoy buscando a Dios? ¿Cómo encuentro a Dios? ¿Qué pasa si hay muchas maneras y motivos para buscar a Dios, así como los buscadores de las de los ordenadores? ¿Por cuál me voy? ¿Cuál es el que me va a dar resultados más rápidos? Es realmente un enjambre de ideas, de preguntas que nosotros mismos nos hacemos e incluso le hacemos a los demás. Pero, em, ¿qué hago entonces? ¿Qué hago entonces? Estoy estática en un momento de mi vida, veo que no avanzo. ¿Qué hago? Y todo esto relacionado con la búsqueda de Dios.
Entonces, bueno, veamos, tomemos como fuente el libro de Urantia. El libro de Urantia nos habla sobre estas situaciones que no solo nosotros estamos viviendo. El libro de Urantia puede ser que nos dé las respuestas a través principalmente de la cuarta parte de este libro, cuando nos habla de Jesús y podemos retomar algunas de las frases que Jesús les dijo a sus discípulos o a la gente de su tiempo, o algunos hechos que Jesús realizó y que nos pueden servir realmente a nosotros. Veamos entonces qué nos dice. Vámonos en un primer lugar a este caso. Se nos habla en el documento 130 de Esdras. Esdras. Y la cita que les leo nos muestra quién era Esdras. Dice, pasaron una semana completa en Siracusa. El evento más notable de esta escala fue la rehabilitación de Esdras, el judío descarriado que era el tabernero del lugar donde Jesús y sus compañeros se hospedaban. ¿Qué pasa aquí? Jesús se hospedó en un lugar donde había una taberna. Jesús es impredecible. Estaba en todos lados donde él sentía la necesidad. Y como decía, el refrán dice que no son los sanos los que necesitan el médico, son los enfermos. Y en ese caso nosotros no es que estamos enfermos, pero no estamos completos. Y Jesús vino a completarnos a través de las revelaciones, de las manifestaciones que Él nos dio a conocer de ese Padre amoroso y universal que Él tanto amaba. Entonces ya vemos que Esdras era un judío descarriado y que él era el tabernero, o sea que estaba en contacto con las personas que llegaban a beber, a celebrar y a hacer a saber cuántas cosas. Y sin embargo, Jesús llegó ahí y se hospedó. O sea que en cualquier lugar hay un espacio para Jesús. Él lo encuentra. Él no rechaza nada. Siempre que ve que puede otorgar ayuda y salvación, ahí está. Bueno, este es el caso de Esdras. Y dice que Esdras estaba encantado de que Jesús le abordó y él le pidió que lo ayudara a volver a la fe de Israel. Expresó su desesperanza diciendo, quiero ser un verdadero hijo de Abraham, pero no consigo encontrar a Dios. Bellas palabras porque a veces las decimos. Yo las he dicho algunas veces, pero no consigo encontrar a Dios. Pero vamos a ver algo más. Jesús le contesta, si realmente quieres encontrar a Dios, ese deseo prueba que ya lo has encontrado. Imagínense, si yo deseo encontrar a Dios, eso prueba que ya lo encontré. ¿Por qué? Bueno, más adelante veremos por qué es que ya encontré a Dios. Dice, tu problema no es que no puedas encontrar a Dios, porque el Padre ya te ha encontrado a ti. Qué bello acercamiento.
dice que Jesús dice que el Padre ya nos ha encontrado, que Dios ya nos ha encontrado. Él fue el que dio el primer paso. Él sabe dónde estamos, Él sabe lo que hacemos, Él sabe lo que necesitamos, Él sabe cuánto lo anhelamos. Pero ¿cuál es el problema? Como Jesús dice, el problema, dice Él, que no es que no pueda encontrar a Dios. El problema es simplemente que no conozco a Dios. Ahí está Dios, pero no le conozco o no lo reconozco. Eso es lo que Jesús le contestó a Esdras y también se aplica a mí. Mi problema es simplemente que no conozco a Dios. Hay que tener una conciencia de Dios. Hay que estar percibiendo su presencia, conocerlo, cómo Dios actúa. Y eso lo podemos ver reflejado en la vida de Jesús. ¿Cómo actuaba Jesús? Pues así como actuaba Jesús, así actúa el Padre. Porque Jesús decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, conocemos entonces cómo es Dios. Y continúa diciendo Jesús, ¿acaso no has leído las palabras del profeta Jeremías? Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Aquí tenemos ya una pista de cómo vamos a encontrar, cómo vamos a hallar a Dios. Dice, buscando en todo vuestro corazón. ¿Acaso no dice también este mismo profeta, y te daré corazón para que me conozcas que yo soy el Señor, y tú pertenecerás a mi pueblo, y yo seré tu Dios? Es la comprobación. Para buscar a Dios hay que buscarlo en lo profundo del corazón. Y cuando estemos en ese momento buscando a Dios en esa profundidad del corazón, nos daremos cuenta de que Dios es el Señor y que pertenecemos a su pueblo y que Él es nuestro Dios, tal como se lo dijo a Esdras. Interesante, muy interesante. Aquí nos va dando ya cierta ruta, cierto camino para encontrarlo. ¿Y qué pasó? Bueno, sencillamente dice, así Esdras encontró a Dios para satisfacción de su alma. Posteriormente, este judío, en sociedad con un próspero prosélito griego, construyó la primera iglesia cristiana en Siracusa. Ese encuentro de Esdras, ese encuentro de Esdras con Dios fue tan profundo que lo llevó a fundar una iglesia, la primera iglesia en Siracusa. Ahí ya empezó a reunirse con otras personas y les daba a conocer lo que él conocía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estaba compartiendo sus experiencias. Esas experiencias de cómo él encontró a Dios, las estaba compartiendo con estas personas que ya estaban formando la primera iglesia en Siracusa.
Y en el documento 131 dice, no podemos buscar a Dios por medio del conocimiento, pero podemos conocerle en nuestro corazón por medio de la experiencia personal. Dios no es tan solo todopoderoso, sino también es omnisapiente, todo lo sabe. Pero es indispensable tener esa experiencia que nos da el alma, nuestro corazón. Para conocer a Dios, para encontrar a Dios, hay que tener experiencias, hay que experimentar a Dios. Así, Dios es experiencia también, no solo es presencia, es experiencia. Veamos otra cita y nos dice, muchos de estos ángeles se ocupan de la obra de salvar a los hombres, porque ¿acaso no os he dicho de la felicidad seráfica cuando un alma elige abandonar el pecado y comienza a buscar a Dios? ¡Qué bonito! Dentro de nuestra experiencia de buscar a Dios, estamos también rodeados de esa ayuda celestial de los ángeles. Y los ángeles se regocijan cuando un alma encuentra a Dios. Porque ese ser, esa persona, está dando un paso más a la espiritualidad. Está creciendo muchísimo en espiritualidad. Y eso les alegra a nuestros ayudantes que nos rodean, como son los serafines, los ángeles. Los ángeles están pendientes de nuestras necesidades y van a hacer todo lo posible para que tengamos experiencias donde podamos encontrar a Dios. No estamos solos en esa búsqueda, los tenemos a ellos también. Pero, ¿qué es buscar a Dios? Es otra de nuestras preguntas. ¿Qué es buscar a Dios? ¿Qué nos dice el libro de Urantia? Bueno, dice en el documento 1, dice, el impulso espiritual de encontrar a Dios, búsqueda de Dios. O sea, que la búsqueda de Dios implica un movimiento. No vamos a encontrar a Dios sin hacer nada. Tenemos que movernos. Es un impulso, un motor que nos lleva a esa búsqueda de Dios. Entonces, ¿qué es la búsqueda de Dios? Pues ese movimiento que nos lleva a emprender el camino para encontrar a Dios. Ese motor, ese impulso es el que nos mueve, nos saca de nuestra comodidad y nos hace meternos en experiencias de vida. Experiencias de vida que pueden ser bonitas o no tan bonitas, pero que al final siempre tienen un resultado positivo que nos ayuda en ese caminar, en ese encuentro con Dios. Nos dice también el libro de Urantia, después de todo, la mayor prueba de la bondad de Dios y la razón suprema para amarle es el don del Padre que mora en ti, el ajustador, que tan pacientemente aguarda la hora en que ambos os volváis eternamente uno. Oh, qué romántica frase. Vamos a ser eternamente uno con nuestro ajustador. Esta es la ayuda más importante que tenemos en esa búsqueda de Dios, porque es Dios viviendo en nosotros, es una chispa divina, es un pedacito de Dios que está ayudándonos.
El ajustador es el principal eh, la principal ayuda para encontrar a Dios. Pero esa ayuda es el mismo Dios. Porque Él, el ajustador, es Dios, un pedacito de Dios. Ese Dios que mora en nosotros. Por ese Dios nos encontró primero. Y nosotros vamos en su búsqueda, pero ya lo tenemos. Simplemente tenemos que llegar a conocerlo. Y al conocerlo, nos vamos a enamorar tanto de la actuación y del amor que nos muestra que vamos a anhelar desde el corazón y con el alma parecernos a Él, llegar a ser o a buscar la perfección, así como Jesús lo vino a mostrar. Son cosas lindas, pero no por lindas dejan de ser cosas en las que hay que poner empeño, voluntad, tomar decisiones, tener una, una presencia o una evolución moral para poder distinguir el bien del mal. Son muchas cositas pequeñitas que van entrando en nuestras vidas y nos van permitiendo tener esa experiencia de Dios. Aunque no puedes encontrar a Dios mediante la búsqueda, si te sometes a la dirección del Espíritu residente, serás guiado infaliblemente, paso a paso, vida tras vida, universo tras universo y edad tras edad, hasta encontrarte finalmente en la presencia de la personalidad del Padre Universal del Paraíso. Miren qué maravilla. Es maravilloso llegar a la presencia de ese Padre Universal, de Dios, pero implica un camino. Implica un desarrollo, implica una evolución espiritual, implica conocimiento de Dios, conocer a Dios. Veamos que también en el documento 3 se nos dice, Dios el Padre ama a todos los hombres. Qué bello. Dios el Padre ama a todos los hombres. Maravilloso. Dios el Hijo sirve a los hombres. La humildad de Jesús al venir a enseñarnos es un servicio invaluable. El que vino a ser Jesús para nosotros. Abrirnos los ojos, abrirnos el corazón y la mente, darnos los recursos, mostrarnos quién es el Padre para que podamos reconocerlo, para que podamos conocerlo. Y además, si Dios es el Padre que ama a los hombres y Dios el Hijo sirve a los hombres, también tenemos el Dios del Espíritu, el Dios Espíritu, que inspira a los hijos del universo a la aventura siempre ascendente de encontrar a Dios el Padre por los caminos ordenados por Dios, los hijos, a través del ministerio de la gracia del Espíritu Santo. Qué interrelación maravillosa entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Es un trabajo conjunto para poder llevarnos a ese conocimiento de Dios, para poder, como decimos, encontrar a Dios en esa búsqueda. Es realmente inspirador todos los esfuerzos que se hacen para que nosotros siempre
logremos llegar a la presencia de Dios. Tenemos todas las ayudas, todas, todas, todas. Y esas ayudas son algo que no podemos, a veces no podemos ni valorar. Y las dejamos pasar desapercibidas, perdiendo las grandes oportunidades de estar creciendo constantemente, abarcando mayores logros en esa maravillosa vida espiritual. Maravillosa, más maravillosa que la vida material. Claro, aquí podemos tener recompensas efímeras, pero allá tenemos recompensas eternas que podemos disfrutar para siempre. Eso logramos en la búsqueda de Dios al conocerle a Él personalmente y en todas sus manifestaciones y en todas sus ayudas. Ayudas que realmente nos dejan sin habla. No sé realmente cómo expresar una gratitud por todo esto. El documento 5 nos dice, la mente finita del hombre es incapaz de comprender cómo un Dios tan grande y majestuoso como el Padre Universal puede descender de su morada eterna en perfección infinita para fraternizar con cada criatura humana. Qué bello. Aquí está la cercanía de Dios. Al buscar a Dios, no tenemos que lograr que cruzar distancias o acortar distancias, porque ahí está, está al alcance. Es un gran misterio. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo Dios está en nosotros? No necesitamos ir a ningún lugar para encontrar a Dios, porque ya lo tenemos. Solamente tenemos que reconocerlo, que conocerlo y imitarlo con todo amor, con toda voluntad, con toda entrega, a través de las direcciones que nos da el ajustador de pensamiento. Entonces, tal intelecto finito debe hallar la certidumbre de la comunión divina en la verdad del hecho de que un fragmento real del Dios viviente reside en el intelecto de cada mortal urantiano de mente normal y moralmente consciente. Bueno, mente normal porque, bueno, se nos habla de que debemos tener una mente normal para que nuestro ajustador pueda residir en nosotros y el llevar a cabo la misión que trae si le damos la oportunidad y lo aceptamos. Y moralmente consciente, ¿por qué? Porque ya dentro de la moral entra el conocimiento del bien y el mal. Entonces ya podemos hacer elecciones. Elecciones sobre nuestras actuaciones y los resultados que vamos a lograr tener. El hombre no necesita ir más allá de su propia experiencia interior de contemplación del alma, de esta presencia de realidad espiritual para encontrar a Dios e intentar la comunicación o la comunión con Él. No necesitamos recorrer grandes distancias. No necesitamos buscarlo en lugares físicos. Ya está dentro de nosotros. Simplemente reconozcamos que ahí está, conozcámosle, imitémosle. Entreguémonos a ese plan divino que nos trae el ajustador del pensamiento. No es sencillo. Quizás hay que pasar pruebas, lo que nosotros decimos pruebas, que en realidad son enseñanzas que a la larga nos van a traer esos grandes valores espirituales
que nos van a permitir esa sobrevivencia en los mundos después de la muerte y en los mundos espirituales. La oportunidad está ahí. Depende de nosotros tomarla o dejarla pasar. Si el hombre mortal está sincera y espiritualmente motivado y consagrado, sin reservas, a hacer la voluntad del Padre, entonces, puesto que está tan certera y efectivamente dotado por el ajustador divino que mora en él, no puede dejar de materializarse en la experiencia de ese individuo la conciencia sublime de conocer a Dios. Ese es el punto al que se refería Jesús. Dice que no es que no hayamos encontrado a Dios, es que no le conocemos. Pero todo esto que nos está refiriendo el libro de Urantia nos habla precisamente de cómo llegar a ese conocimiento de Dios y a través de las palabras de Jesús. ¿Qué más? Dice, bueno, continuando el párrafo anterior, dice, no puede dejar de materializarse en la experiencia de ese individuo la conciencia sublime de conocer a Dios y la excelsa certidumbre de sobrevivir para el propósito de encontrar a Dios mediante la experiencia progresiva de hacerse cada vez más semejante a Él. Lo que nos dice, lo que nos dice Jesús, llegar a ser perfectos como el Padre es perfecto. Llegar a ser perfectos como Jesús, Miguel de Nevadón encarnado, llegó a ser perfecto en este mundo material llamado Urantia. No hay excusas, pues. No hay ninguna excusa. Entonces, hablando de las experiencias, ¿qué podemos decir de esas experiencias de vida donde vamos a experimentar a Dios y su plan divino? Nos dice, una experiencia es buena cuando eleva la apreciación de la belleza, porque conocemos a Dios en la belleza. Entonces, una experiencia es buena cuando eleva la apreciación de la belleza, cuando aumenta la voluntad moral, cuando amplía el discernimiento de la verdad, cuando acrecienta la capacidad de amar y de servir a nuestros semejantes, cuando exalta los ideales espirituales. Bueno, como dice el refrán, no puede cantar más claro el gallo. Aquí se nos dice que una experiencia es buena cuando cumple estos requisitos. Aumenta la voluntad moral, amplía el discernimiento de la verdad, acrecienta la capacidad de amar y de servir a nuestros semejantes, exalta los ideales espirituales y también enlaza los motivos humanos supremos del tiempo con los planes eternos del ajustador residente. Ahí están enlazados el mortal con el ajustador residente. Nos van explicando realmente paso a paso cómo lograr ese conocimiento de Dios. Increíble. Está claro, está ante nuestros ojos y no lo vemos. Y mucho menos lo hacemos. Dice, todo esto, lo cual conduce directamente a un creciente deseo de hacer la voluntad del Padre, alimentando así la pasión divina de encontrar a Dios y de asemejarse más a Él. Os advierto
que abandonéis la práctica de citar constantemente a los profetas del pasado y de alabar a los héroes de Israel, le dice Jesús a sus apóstoles y a las personas de su tiempo. Y esto va con nosotros también, porque porque a veces nosotros citamos la Biblia repitiendo las cosas como periquitos, como loritos, que son del diente al labio, recitando, recitando lo que aprendimos, repitiendo lo que aprendimos, pero ¿y la experiencia? ¿Dónde queda? Sí, todas estas vidas son edificantes para nosotros, son motivadoras, pero nosotros tenemos que tener esa experiencia. Se nos dice, aspirad más bien a tornaros profetas vivientes del Altísimo y eres héroes espirituales del reino venidero. Experiencia, experiencia y más experiencia. Experiencia en Dios. Experiencia en la forma en que se manifiesta Dios y en la forma en que se manifestó Jesús. Y también se nos dice, cuando empecéis a encontrar a Dios en vuestra alma, pronto comenzaréis a descubrirlo en el alma de otros hombres y a su debido tiempo en todas las criaturas y creaciones de un poderoso universo. Imagínense, desde el hombre al universo. Es un gran conocimiento, una gran experiencia. Al conocer a Dios, lo vamos a reconocer en nuestros hermanos, en todas las criaturas y en las creaciones del universo. Se nos va a abrir la conciencia espiritual, cósmica. Vamos a estar a niveles altísimos, superiores. ¿No es motivante todo esto? ¿No les parece? Pero ¿qué oportunidad tiene el Padre de aparecer como un Dios de lealtades supremas e ideales divinos en el alma de los hombres que dedican poco o ningún tiempo a la contemplación reflexiva de estas realidades eternas? ¡Wow! Todo esto nos rodea, pero si no lo contemplamos, lo meditamos y lo reflexionamos, ¿qué oportunidad tiene Dios, Padre, de aparecerse o de que nosotros le reconozcamos? Interesantes palabras y muy sabias. Claro, Dios nos habla con la verdad. Ese espíritu de la verdad que Jesús nos ha dejado no nos puede dejar que nos equivoquemos, siempre y cuando le queramos escuchar. No nos va a obligar. Es decisión de cada quien, porque respetan siempre nuestro libre albedrío, si el mismo Dios lo respeta. Imagínense, qué amor se puede manifestar de esa manera. Te amo, puedes hacer lo que quieras, te voy a seguir amando, pero los resultados para ti dependen de lo que tú hagas. También dice, pero ¿por qué al hacerlo debéis sacrificar la experiencia suprema de la existencia humana, encontrar a Dios por vosotros mismos y conocerle en vuestra propia alma? ¿Para qué vamos a sacrificar por estar repitiendo y leyendo y todo lo que se nos dice en vez de estar viviendo una experiencia real? ¿Por qué vamos a sacrificar una experiencia suprema de la existencia humana? La existencia humana de por sí es una gran oportunidad para conocer a Dios.
mejor dicho, es la única oportunidad para conocer a Dios. Dice, así pues, una vez que comencéis a encontrar a Dios, esa será la prueba conclusiva de que Dios ya os ha encontrado a vosotros. Esta es una palabra de cierre realmente. Sí, la experiencia nos va a dar ese conocimiento de Dios, o sea que lo vamos a encontrar. Si estamos en esa búsqueda, estamos buscando a Dios, la experiencia nos va a dar a conocer ese Dios que buscamos. Y ahora, creo que por ahora con esto vamos a quedar. Es suficiente material, suficiente motivos, suficientes ideas, suficientes palabras de Jesús por estos momentos. Y yo los dejo con esta pregunta. Estas preguntas. ¿Cuáles son tus motivos para buscar a Dios? Reflexiona, medita, toma un papel, un lápiz, haz una lista, analízalos, mira si son profundos, si son banales. ¿Cuáles son tus motivos para buscar a Dios? Dios está en ti. Y esa es la gran verdad con lo que les dejo la charla o el tema de esta noche. ¿Cuáles son tus motivos para buscar a Dios? Dios está en ti. Conócelo y de esa manera la búsqueda termina y tú reconoces y conoces a Dios. Espero que te hayan servido estas cuantas citas, esta reflexión que hemos hecho esta noche. Y como siempre, Destellos es un programa especial para crecimiento espiritual en relación con el libro de Urantia y otras fuentes que se transmite desde Houston, Texas, a través de Urantia TV, Radio Internacional Urantia, las redes sociales y es cada lunes a las 8 de la noche, a las 8 p.m., hora central de México. Y su repetición, o sea, la repetición de este programa en diferido es a las 3 de la mañana los días martes, siempre hora central de México, facilitando así a nuestros amigos urantianos en España y otros lugares del mundo el que puedan ver y escuchar el programa a una hora apropiada para ellos. Gracias por tu preferencia. Y tampoco me quiero olvidar de que nos busquen en Urantia TV a través de TikTok, que son pensamientos y son frases, experiencias cortitas, más de un minuto más o menos, para que también puedan tener esa motivación diaria. Véanos, síganos y denos sus likes en TikTok, en Urantia Televisión. Muchas gracias y les esperamos el próximo lunes con un tema similar a este.